adictos a la adrenalina? Bienvenidos a Casa 911 Policía. ...27 de diciembre de 2021, 3:45 de la tarde, Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos, la policía corrió a una calle tranquila tras reportes de un robo de vehículo en curso, el sospechoso apuntando con un arma a un ciudadano. En momentos como este, la paz puede romperse sin advertencia. Get on the ground! Let me see your hands! Let me see your fucking hands! Hey, on the fucking ground, man! I'm not playing with you! Los oficiales confrontaron al sospechoso, quien huyó a pie. Nadie sabía aún que solo tenía 14 años. Entonces, disparos rompieron el aire, el oficial Webber sintió un disparo ardiente en su hombro. Herido pero firme, Dickley respondió al fuego. El sospechoso corrió a través del complejo de apartamentos, arma aún en mano. Cada paso llevaba la pregunta, ¿dispararía de nuevo? Los esfuerzos se acercaron y terminaron con la situación sin más daño. 1100 Hope Channel. Baker 3 units taking him into custody. Fuck! You good, man? Yeah, I'm shot. I'm good. El chico tenía un historial de 46 casos criminales desde 2014. Dickley sobrevivió, un recordatorio de que incluso las llamadas rutinarias pueden convertirse en luchas por la vida y que el peligro no tiene límite de edad. Suscríbete para más encuentros reales donde cada segundo cuenta. Put on the fucking brakes! Put on the brakes! Stop the fucking car! 5 de marzo de 2021, 1 de la tarde, Carroll, Iowa, Estados Unidos, el oficial Patrick McCarty vio a Dennis Skyder Jr., buscado por falsificación en Illinois. Lo que parecía una parada rutinaria estaba a punto de convertirse en una lucha por la supervivencia. How's it going, guys? Hey, Dennis. Hey, hate to be the one to tell you this, but it sounds like you got a warrant out there. Cuando M.C. Carty le ordenó salir, Gaide empujó a la conductora a un lado y saltó al volante. El motor rugió, entonces el oficial se encontró aferrado al capó mientras el auto aceleraba hasta 60 millas por hora. Stop the car, man! Stop the car! Stop the car! Stop the fucking car! Stop it! Stop the car! Stop the car! Put on the fucking brakes! Put on the brakes! Stop the fucking car! Stop the fucking car, man! La persecución terminó cuando el auto chocó contra una alcantarilla, arrojando a M.C. Carty al suelo. En momentos como ese, la gravedad y el destino parecen decidir juntos. Gaide huyó, robó otro vehículo y fue capturado más tarde en Illinois. M.C. Carty sobrevivió con una vértebra rota, un recordatorio de que para los oficiales, el peligro puede estallar en el espacio entre un latido y el siguiente. 19 de mayo de 2024, 4:11 de la tarde, San José, California, Estados Unidos, una llamada al 911 rompió la calma de la tarde. Un hombre disparando desde un vehículo en un estacionamiento abarrotado de apartamentos. Una vecina, una madre regresando con sus hijos, tenía un arma apuntada hacia ella. El peligro ya estaba respirando en la nuca de la comunidad. I got you. Get my rifle. Dos oficiales llegaron en minutos. Entonces, la radio prepitó, estaban bajo fuego. Las balas cortaron el aire y el sospechoso recargó, cada movimiento una advertencia de que esto estaba lejos de terminar. El hombre corrió hacia el norte a través del complejo, arma en mano, hasta que confrontó a otro oficial, avanzando con su arma levantada. Un solo disparo decisivo lo derribó. On the ground! Do not move! On the ground! Now! Keep your hands up!
Do not move! Do not move! Do not move! El sospechoso, Ricardo Villarreal, de 41 años, tenía una condena previa que lo prohibía de poseer armas. Los oficiales encontraron un arma de fuego cargada y no registrada. Esto era más que un crimen, era un recordatorio crudo de que algunas amenazas siguen dando vueltas, esperando un momento para atacar. El 21 de diciembre de 2021, 12 y 13 del mediodía, Pule, Georgia, Estados Unidos, un vehículo robado avanzaba a toda velocidad por la carretera, la persecución atrayendo a múltiples unidades de la patrulla estatal de Georgia. Lo que comenzó como una llamada de radio ahora era una tormenta en movimiento de velocidad y peligro. El sospechoso zigzagueaba entre carriles, aceleraba por el arcén de emergencia a más de 100 millas por hora y resistía cada maniobra pi. Cada escape se sentía como un reloj tic-tac hacia algo peor. Una serie final de colisiones hizo girar el auto del sospechoso hasta detenerlo. Huyó hacia el bosque, pero la persecución terminó con el crepitar de una pistola Taser, poniendo fin a la huida. El hombre fue atrapado con bienes robados, parafernalia de drogas y un auto robado. Esto no fue solo una persecución, fue una instantánea de cómo el crimen y el caos pueden girar juntos en carreteras abiertas. Suscríbete y adéntrate en la realidad sin filtros de las calles. Bryant County already headed that way. El 20 de mayo de 2023, 3 y 21 de la tarde, Little Rock, Arkansas, Estados Unidos, los agentes estatales se movilizaron para detener una GMC Sierra Negra conducida por Christopher Monroe, ya buscado por múltiples cargos de tráfico de drogas. Lo que comenzó como una parada de tráfico estaba a punto de convertirse en una batalla de alta velocidad por el control. No, that's a mill right there. That's a mill. Monroe se negó a detenerse. Las velocidades alcanzaron las 120 millas por hora, 193 kilómetros por hora. Los intentos de la policía por acorralarlo fallaron, y cada segundo que pasaba significaba más peligro atravesando carreteras y puentes. Yeah, he's playing. Got it. We're not going to put him down. 22. 37 down at 13. He's doing it. 10-22, I'm still in it. We're 6-7. Looks like we're going to be going south on MLK. Eastbound Roosevelt, eastbound Roosevelt. Got it there, got it there. Okay, we're all over. Un fuerte golpe por detrás hizo que su camioneta volcara contra una pared de ladrillos. Por un momento, todo quedó en silencio, humo, metal arrugado y la tensión de que sigue. La policía sacó a Monroe de los escombros, encontrando grandes cantidades de drogas, una pistola y dinero en efectivo. Ahora enfrenta una larga lista de cargos.
La escena fue más que un arresto, fue una imagen vívida de cómo una huida temeraria puede terminar en un colapso total. Sit your ass down! Hey! 50 West Lake. 24 de julio de 2022, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Una parada de tráfico rutinaria se tornó tensa cuando un Dodge Charger gris con una placa no coincidente aceleró repentinamente. El conductor eligiendo la huida sobre el cumplimiento. En ese instante, las calles se convirtieron en un escenario de desafío temerario. El conductor zigzagueó por carriles en sentido contrario, asó volando señales de alto y atravesó calles residenciales. Cada maniobra una apuesta con vidas que no eran la suya. 896 with y'all. 50 West Lake. La persecución terminó en caos, colisiones con múltiples vehículos, un poste de luz y finalmente el sospechoso huyendo a pie. Pero ni siquiera corriendo pudo escapar del impacto de una pistola Taser. 90 is the new bird. 190 West Lake. Hope it just fell down. Troopers Arrestado como Marco Arias Beasley, estaba buscado por múltiples delitos y el auto fue confirmado como robado. Los escombros dejados atrás fueron más que metal, fueron un rastro de consecuencias persiguiendo cada elección temeraria. We were off. When he started making all the turns, we reeled him right in. Me and Tart reeled y'all in. Oh, get him. I was gonna stop. Me and Tart were just too far out of it. I was hoping he'd come back to Donna Lee and that was gonna be a half-ass. Yeah. 19 de agosto de 2019, 4:19 de la tarde, Los Ángeles, California, Estados Unidos, la policía respondió a una llamada por disputa familiar. En un porche delantero, Carlos Torres Jr. parecía tranquilo hasta que entró de nuevo y sacó una pistola oculta. En un instante, la conversación se convirtió en confrontación. Okay, you want me here? Shots fired off, need help. Torres disparó contra los oficiales y luego huyó a través de patios y calles. Cada esquina que doblaba se sentía como tirar los dados con vidas en juego. En un callejón trasero, enfrentó a más oficiales, con el arma levantada una vez más. Un intercambio final de disparos lo derribó, terminando con la persecución. Torres fue declarado muerto en el lugar. Ningún oficial ni transeúnte resultó herido. Una pistola calibre .22 yacía como evidencia silenciosa, un recordatorio de que en estos momentos la supervivencia a menudo se reduce a segundos y decisiones. No te pierdas los momentos en que la ley y el caos colisionan, presiona ese botón de suscripción. Shoot him! 13 de diciembre de 2024, 9:02 de la mañana, condado de Garland, Arkansas, Estados Unidos, una parada de tráfico a una Nissan Frontier beige parecía rutinaria, hasta que la mirada vacía del conductor se convirtió en una huida repentina. En segundos, las carreteras tranquilas se transformaron en una estrecha vía de escape. Everything okay? Okay.
Any reason why you're trying to get out? Hey, what are you doing? Okay, 17, 37, 37. Michael Eugene Bradshaw empujó la velocidad más allá de las 60 millas por hora en una zona de 35, desviándose hacia los carriles contrarios antes de estrellarse en el bosque. La decisión de huir había terminado en ramas astilladas y metal arrugado. En los escombros, los oficiales encontraron armas de fuego, metanfetamina y el peso de las violaciones de la libertad condicional. Las propias palabras de Bradshaw, "mi vida ha terminado", pesaban en el aire. Get down on the ground right now! Hands over your head right now! Arrestado y enfrentando una pila de cargos, la historia de Bradshaw se erigió como una verdad contundente. Al intentar evitar una consecuencia, había invitado a muchas más. 17, go ahead. Come on. 17, racked out. He did it. 10-15. Hit on bumper. Why are you running? There's your road wrecked out. 10-15 times on. Need EMS. Go ahead and send my way. Quick feet. You didn't fish yourself or anything? Okay. 4 de marzo de 2022, 6 de la mañana, condado de Paulding, Georgia, Estados Unidos. Una tranquila mañana en un vecindario se rompió cuando el ayudante del sheriff Michael McMaster vio a un hombre que coincidía con el reporte de una persona sospechosa intentando forzar un automóvil. A veces, el peligro camina a plena vista. Let me see your hands. Your hands in your pockets. Turn the chains right a bit. Excuse me. You're being detained, bud. Come on. Since we want to play this game. Sir. The chain's on your back. Vestido con una sudadera con capucha y una mochila, Talon Kennaris se negó repetidamente a cumplir las órdenes. La tensión creció. Cada negativa se sentía como una puerta que se cerraba a un resultado pacífico. MC Master usó la fuerza para derribarlo al suelo y esposarlo. En el pavimento, el sonido de las esposas al cerrarse marcó el fin de la lucha, pero no de la historia. Oh my God! I'm just going to work! They don't know where we are. Help me! I'm just going to work! You got that? I'm just going to work! Ow! Resultó que Kennaris no había estado forzando automóviles. Sin embargo, fue acusado de obstrucción a la justicia y quedó con lesiones que, según sus abogados, generaron $75,000 en facturas médicas. Un recordatorio contundente. En momentos de tensión, la verdad a menudo llega demasiado I tarde. don't know what I did wrong! I was trying to explain to you, but you wanted to keep pulling away. Lo que compartimos no es solo fores de peligro, es la realidad de las elecciones y sus consecuencias. Desde encuentros violentos hasta un simple error en una playa soleada, cada historia es un recordatorio. En el mundo real, no hay guión, no hay segunda toma. Lo que sucede en estos momentos puede cambiar vidas para siempre. Así que dejemos que estas historias abran nuestros ojos. Respeta la ley, mantente alerta y piensa 2 veces antes de actuar. Porque cuando la realidad golpea, deja una marca más profunda de lo que cualquier película podría. Mantente seguro y nos veremos en el próximo video.